Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Meta. Meta, como sabes, es una empresa que ya te he traído al canal y que por supuesto tras estos resultados, como puedes ver, la compañía lleva una subida del 2% a lo largo del día de hoy, pero en post-market, como puedes ver, lleva una subida del 4% adicional, lo que quiere decir que la compañía ha pasado o está cotizando ahora mismo en el momento de la grabación de este vídeo a los $493 por acción. Realmente los resultados de la compañía han sido muy buenos y, como hemos visto en estas semanas pasadas, realmente la compañía ya estaba cotizando con cierto descuento y todavía sigue, en mi opinión, como veremos luego en la parte de valoración, sigue estando atractiva, y por eso lo que voy a hacer en este vídeo es enseñarte tanto los resultados como una valoración para que veas si realmente esta compañía es o no una buena oportunidad. Por eso, como siempre, vamos a ir al Investor Relation, voy a ir aquí a los resultados presentados. En este caso estamos hablando del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí, como puedes ver, la compañía nos dice que, en primer lugar, tuvimos un trimestre sólido y la inteligencia artificial de Meta va camino de convertirse en el asistente de inteligencia artificial más utilizado en el mundo para fin de año, afirmó Mark Zuckerberg. Al mismo tiempo nos comentan que hemos lanzado el primer modelo de inteligencia artificial de código abierto a nivel de vanguardia. Seguimos viendo un buen impulso con nuestras gafas Ray-Ban Meta Eye y también estamos impulsando un buen crecimiento en todas nuestras aplicaciones. Lo interesante es que si bajamos aquí un poco más, fíjate que los puntos o los datos claves que nos presentan son realmente impresionantes. Fíjate que en cuanto a ingresos o ganancias o ventas han pasado de 31.000 millones a 39.000 millones, un crecimiento del 22%. Luego los costes y gastos, digamos que pasaron de 22.000 millones a 24.000 millones, que solo crecieron un 7%. Recuerda que cuando crecen menos que los ingresos, aumenta el margen, y eso precisamente es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a ingresos operativos, fíjate que pasaron de 9.000 millones a 14.000 millones y los márgenes operativos pasaron del 29% al 38%, es decir, el beneficio operativo creció un 58%, pero es que eso no es todo, sino es que también, si nos vamos al beneficio neto, como puedes ver, aquí pasaron de 7.700 millones a 13.400 millones, es decir, un crecimiento del 73%. Y en cuanto a EPS, fíjate que pasaron de 2,98 a 5,16, es decir, un 73% también de crecimiento en EPS. Y eso no es todo, sino además de los datos financieros destacados principales, también tenemos los datos operativos y financieros destacados del segundo trimestre, como son la parte de, digamos, la parte cualitativa, como puede ser, por ejemplo, personas activas diariamente en familias, es decir, el DAP, que aquí aumentó a 3,27 billions de personas promedio en junio de 2024, un aumento del 7% año tras año. Luego, en cuanto a impresiones de anuncios, y aquí es la clave porque esta empresa también la mayoría de sus beneficios o de sus ingresos los ganan por anuncios, fíjate que las impresiones de anuncios entregadas en nuestra familia de aplicaciones aumentaron un 10% con respecto al año pasado, es decir, digamos que la cantidad de impresiones de anuncios aumentó, pero es que también el precio promedio por anuncio aumentó otro 10%. Si aumentas la cantidad de anuncios y encima además el precio por anuncio medio aumentó también, eso significa que al final tus ingresos se te disparan. Además, los ingresos, como comentan aquí, los ingresos totales fueron de 39.070 millones, un aumento del 22%, como te comenté antes, y en moneda constante un 23%. Los gastos fueron de esos 24 billions, un aumento del 7%. Gastos de capital, es decir, estamos hablando del CAPEX, aquí fueron de 8.400 millones, 470 millones. Luego, programa de devolución de capital, que esto también es una parte muy importante, es decir, lo que le devuelven a los accionistas. Las recompras de acciones fueron de 6.320 millones de las clase A, y también, como sabes, Meta desde hace poco está pagando dividendo, que no es muy significativo, pero es algo simbólico que, si poco a poco lo van a ir creciendo, pues también pueden atraer a nuevos inversores. En este caso estamos hablando de 1.270 millones en dividendos, y por si eso no fuera poco, la compañía también tiene un efectivo caja y equivalente de 58.000 millones, como puedes ver, a 30 de junio de 2024, con un flujo de caja libre de 10.900 millones, y la plantilla además se redujo un 1% para optimizar todavía más los costes, teniendo actualmente una plantilla de 70.799 a 30 de junio de 2024. Además,
Fíjate que en cuanto a los comentarios del CFO, es decir, del director financiero ejecutivo, en este caso digamos que esperamos que los ingresos totales del tercer trimestre de 2024 se sitúen en el rango de entre 38.500 y 41.000 millones. Además, nuestras previsiones suponen un tipo de cambio extranjero que representa el 2% y además, si seguimos leyendo, esperamos que los gastos totales para el año completo 2024 se sitúen en el rango de 96.000 a 99.000 millones sin cambios con respecto a las previsiones anteriores, es decir, que siguen en línea. Y además, en el caso de Reality Labs, seguimos esperando que las pérdidas operativas de 2024 aumenten significativamente. Recuerda que esta es la parte donde la compañía hace inversiones y de ahí puede sacar, digamos, que nuevas cosas positivas en comparación con el año pasado, debido a nuestros continuos esfuerzos de desarrollo en productos e inversiones para ampliar aún más nuestro ecosistema. Si bien no tenemos la intención de brindar ninguna orientación cuantitativa para 2025 hasta la convocatoria del cuarto trimestre, es decir, que nos darán un guidance del año siguiente en el cuarto trimestre, esperamos que los costes de infraestructura sean un impulsor significativo del crecimiento de los gastos el próximo año, ya que reconocemos la depreciación y los costos operativos asociados a nuestra huella de infraestructura ampliada. Es decir, que ellos lo que sí que están viendo es que gracias a ese aumento de costes y optimización también de costes, pues esperas que de aquí al año que viene sí sea positivo. Al mismo tiempo, prevemos que nuestros gastos en capital para todo el año 2024 estarán en el rango de 37.000 a 40.000 millones, una cifra actualizada desde nuestro rango anterior que era de entre 35.000 a 40.000. Es decir, de pasar de 37 a 40 quiere decir que han subido un poquito, han ajustado un poco el rango o digamos el guidance, lo han ajustado de gasto de CAPEX, y esto pues digamos que ya nos hace ver realmente cuánto esperan gastar de aquí a final de año, mientras que continuamos perfeccionando nuestros planes para el próximo año. Actualmente esperamos un crecimiento significativo de los gastos de capital en 2025 a medida que invertimos para respaldar nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo en productos de inteligencia artificial. Como sabes, realmente Meta está invirtiendo en inteligencia artificial, sobre todo para optimizar la parte de publicidad, que evidentemente los anuncios sean más efectivos, que digamos que le consigan al cliente tener un ROIC más elevado y por tanto que Meta pueda monetizar a los clientes mucho mejor, porque a su vez los clientes estarán monetizando o capitalizando todos esos anuncios mucho mejor, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, si no se producen cambios en nuestro panorama fiscal, esperamos que nuestra tasa impositiva para todo el ejercicio fiscal 2024 se sitúa en torno al 15%, ya podemos hacer una estimación de la tasa impositiva que pueden tener para este año, y además continuamos con el panorama regulatorio activo, incluyendo los crecientes obstáculos legales y regulaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, que podrían afectar significativamente a nuestro negocio. Que aquí básicamente sabes que como es una empresa de publicidad digital y que también está en el objetivo tanto de los políticos estadounidenses como europeos, pues esto también nos viene a decir un poco que a lo mejor podrían ser objeto de futuras multas o lo que sea, pero que digamos que eso lo tienen contemplado. Si seguimos bajando un poquito más, porque ya hemos visto lo más destacado de la compañía, que como ves han sido resultados impresionantes, ahora lo que sí que me interesa hacer es ir directamente a la P&L, donde vamos a ver en detalle realmente el crecimiento no solo trimestral de este segundo trimestre, sino de los 6 primeros meses. Fíjate que en cuanto a ingresos, de 31.000 millones a 39.000 millones, y en los 6 primeros meses de 60.000 millones a 75.000 millones. Los costes, fíjate que los costes de ingresos pasan de 5.900 a 7.300 en el trimestre y de 12.000 a 13.900 en los 6 primeros meses. Luego investigación y desarrollo también lo han aumentado, por supuesto, porque quieren seguir innovando, de 9.000 millones a 10.000 millones y de 18.700 a 20.500 millones. Y luego fíjate que en marketing han optimizado pasando de 3.000 millones a 2.700 millones y de 6.000 millones a 5.200 millones. Y en gastos administrativos, generales y administrativos, también han optimizado en el trimestre, es decir, de 4.000 millones a 3.600 millones, y luego 7.000 millones más o menos que se han quedado a la par en los 6 primeros meses. Total de costes, como puedes ver, prácticamente no han subido, de 22.000 millones a 24.000 millones, cosa que los ingresos han subido muchísimo
más, y eso justifica el ampliar los márgenes de la compañía, y al mismo tiempo en los 6 primeros meses también los costes de 44.000 a 46, mientras que los ingresos pasaron de 60 a 75. Eso hace que los ingresos operativos o el beneficio operativo pase de 9.000 millones a 14.000 millones y de 16.000 millones a 28.000 millones a 6 meses. Es decir, que es una auténtica burrada el crecimiento que nos está presentando esta compañía. Y en cuanto a beneficio neto, fíjate que pasan de 7.000 millones a 13.400 millones, es decir, prácticamente es casi doblar con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, y aquí de 13.000 millones a 25.000 millones, que también prácticamente estaríamos hablando de casi doblar también a 6 meses la capacidad de generación de beneficio neto. Pero es que eso no es todo, sino es que fíjate que en cuanto a EPS han pasado de 2,98 diluidos a 5,16, y a 6 meses fíjate que ha sido de 5,18, es decir, en los 6 meses del año 2023 ya habían generado lo mismo de EPS que lo que han generado ahora en un solo trimestre, y han pasado de 5,18 a 9,86, cosa que también es una burrada. Y además esta compañía, como está haciendo recompras de acciones, fíjate que han pasado trimestralmente de 2.612 a 2.610 millones de acciones, y aquí en los 6 primeros meses de 2.604 a 2.619. Esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque esto afecta directamente a los EPS. Si bajamos a la parte del balance, fíjate que aquí hay puntos importantes, como ya sabes, efectivo y equivalentes de 41.000 millones a 32.000 millones, es decir, esto sería la caja. Luego al mismo tiempo tienes aquí las cuentas por cobrar, que más o menos se reducen de 16.000 millones a 14.000 millones. Fíjate que otro punto importante es el goodwill, que más o menos se mantiene en 20.000 millones. Si bajamos un poquito más, ves aquí las cuentas por pagar, que más o menos pasan de 4.800 millones a 3.000 millones. Al mismo tiempo aquí arrendamientos, es decir, alquileres, que pasan de 1.600 millones a 1.900 millones. Y luego, por ejemplo, deuda a largo plazo, que más o menos se mantiene estable en los 18.000 millones. Y fíjate que además de todo esto, otro punto importante es, por ejemplo, la parte del patrimonio neto, que aquí puedes ver que pasa. En este caso sería solo el patrimonio neto, esta sería la parte de patrimonio neto más pasivos, pues de 153.000 millones a 156.000 millones, cosa que también es interesante tenerlo en cuenta para esta compañía, pero como sabes, en este caso, más que utilizar el ROE, se debería de utilizar el ROIC para esta compañía, como siempre digo. Y si bajamos a la parte de flujos de efectivo, flujos de caja, es decir, salidas y entradas de capital real, aquí vemos cómo la compañía reconstruye el beneficio neto, que es una auténtica salvajada, a pasar de 7.700 millones a 13.000 millones y de 13.000 millones a 25, pero es que en este caso fíjate que después de reconstruir tienen un cash flow operativo de 38.000 millones a 6 meses y de 19.000 millones en un solo trimestre. Luego fíjate que aquí tienes el CAPEX, que esto es lo que nos han hablado, 8.000 millones que han invertido en CAPEX y 14.000 en lo que va de año. Recuerda que más o menos estaban diciendo que esperaban gastar o invertir, mejor dicho, en torno a 30-35.000 millones en CAPEX. Quiere decir que todo eso es para inteligencia artificial, mejora, es decir que por tanto podríamos esperar que de aquí a final de año ya se gasten el doble o más del doble, cosa que esto hay que tenerlo también en cuenta. Luego, en cuanto a la parte de financiación, fíjate los puntos claves como por ejemplo recompras de acciones. Esto también es una auténtica salvajada. La compañía ha pasado trimestralmente de 898 millones a 6.299 millones de recompras, y en lo que va de año, es decir, en estos 6 meses, pasaron el año pasado de 10.000 millones a ahora 21.000 millones, es decir, que han invertido más del doble del capital en recompra de acciones. Pero es que eso no es todo, sino, como sabrás, la compañía recientemente está pagando dividendos. Por tanto, aquí tenemos 1.200 millones trimestrales y en lo que va de año 2.500 millones destinados a dividendos. Y por supuesto, al mismo tiempo tenemos aquí emisión de deuda, que este año no han emitido nueva deuda, el año pasado sí emitieron nueva deuda. Como sabes, esta compañía realmente genera muchísima caja, no le hace falta deuda, salvo que por supuesto obtenga una financiación más asequible e interesante. Y al final lo interesante es que esta compañía, si vemos aquí abajo, al inicio del periodo pues tenía 33.000 millones y pasó a 33.000 millones, pero 200 millones menos, y si te fijas a 6 meses de 42.000 millones a 33.026 millones, cosa que más o menos aquí ya podemos ver realmente hacia dónde ha ido la caja o parte de la caja que se ha reducido. Si bajamos un poco más, aquí la compañía, por ejemplo, nos hace ciertos ajustes sobre los flujos de efectivo, y lo interesante es que si bajamos aquí
aquí en esta parte ya nos enseñan por segmento cómo han generado los beneficios. Por ejemplo, en la parte de publicidad, fíjate que han pasado de 31.000 millones a 38.000 millones más otros ingresos, hacen que las aplicaciones de familia al final de 31.000 millones a 38.000 millones más el Reality Labs, que ha aportado muy poco la verdad, y hacen esos 39.000 millones o 75.000 millones a 6 meses. Pero fíjate que después en la parte de beneficio operativo, y esto quizás es una cosa para reflexionar, fíjate que la compañía genera en la parte de aplicaciones de familia o familia de aplicaciones 19.000 millones, pero luego en la parte de Reality Labs o laboratorios de realidad pues 44.000 millones de pérdida operativa, de beneficio operativo. Piensa que la compañía cuando quiera, que esto es un poco lo que le ha reclamado el mercado siempre a Meta, es decir, que estas inversiones o estos gastos, si dejara de hacerlos, la compañía automáticamente generaría muchísimo más beneficio operativo, muchísimo más beneficio neto, pero recuerda que esto también es importante porque de aquí pueden salir cosas interesantes de cara al futuro. Total, aún así, fíjate que han pasado de 9.000 millones a 14.000 millones de beneficio operativo, y si bajamos aquí un poquito más, hay más ajustes GAAP y non-GAAP, es decir, digamos que lo reportado y lo ajustado, pero yo me voy a quedar con esta parte de aquí, que es cómo calculan ellos el free cash flow, que es la parte simple. Parten de el cash flow operativo, como ves, 19.000 millones de forma trimestral o 38.000 millones de forma semestral, luego le restan el CAPEX, en ambos casos, 8.000 millones, 14.000 millones, más también una parte de alquileres, 299 millones, 614 millones, total llegan a un flujo de caja libre de 10.800 millones o 23.400 millones. Como ves, realmente los resultados de Meta son impresionantes, y esta compañía, como te digo, encima el tema es que el mercado, por el tipo de compañía que es y siempre está en el foco político, mediático, etcétera, siempre el mercado te la suele ofrecer con descuento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta compañía, después de estos impresionantes resultados, como puedes ver, lleva esa subida del 2% en medio del mercado más un 4% en post-market, es decir, que ya lleva un 6% de subida desde la cotización anterior. Y por supuesto, esto no es solo eso, sino es que además aquí la compañía, si vemos el múltiplo de valoración, es decir, a qué múltiplo nos la ofrece el mercado, fíjate que aquí pone 22 veces, pero como yo te estoy grabando este vídeo justo según han presentado resultados, realmente hay que hacer ciertos ajustes. Para eso me voy a ir a la calculadora y fíjate lo que voy a hacer. En primer lugar, voy a tener en cuenta el precio actual, que es este de aquí. Voy a tener en cuenta, como ves, 499. Voy a tener de hecho en cuenta, para ser más conservador, 500, para que veas lo que sale, o el múltiplo actual, que sería $500, y esto lo voy a dividir. Recuerda que el múltiplo es forward, para eso me tengo que ir a estimaciones y ver lo que supuestamente van a generar, pero para este año 2024, que están dentro de las estimaciones. Como puedes ver aquí, para 2024 esperan generar 20,29 de EPS, y esto más o menos es lo que está en el guidance, o lo que ha dado el guidance de la compañía. Por tanto, si esto lo divido entre 20,29, quiere decir que el múltiplo actual a 2024 es de 24 veces, cuando esta compañía claramente se podría pagar 25 veces por ella. Es una compañía que cuando está castigada, incluso ya hemos visto la grandísima caída que hubo unos años atrás, precisamente por el aumento de inversión en el metaverso, que no le gustaba al mercado, y nos las estaba ofreciendo en ese momento incluso a 13, 14 veces, y ahora mismo normalmente, salvo algunas cosas puntuales, esta compañía suele más o menos oscilar entre las 20 y 25 veces, y perfectamente por el crecimiento que tiene, la resiliencia que tiene, los vientos de cola que tiene y tal, esta compañía por supuesto podría estar a 25 veces. Quiere decir que aún habiendo subido después de la presentación de resultados, todavía sigue estando con margen de seguridad, y esto es importante que lo tengas en cuenta a 2024, a 6 meses vista. Pero como sabes, esto no es lo más interesante, sino lo interesante, como siempre digo, es mirar de cara al futuro, es decir, qué rentabilidad me puede ofrecer esta compañía de aquí a los próximos años. Bien, el crecimiento que nos dicen los analistas que va a obtener esta compañía en EPS, fíjate que es aquí del 14, del 13, del 13, del 6, es decir, después de que presente este año 2024, los crecimientos que dicen los analistas, 14, 13, 13 y 6, que más o menos viene a ser una media del 11-12%. Por supuesto, esto es
súper conservador, porque ya te digo yo que esta compañía, solamente con todos los vientos de cola que tiene y por supuesto la capacidad que tiene de seguir creciendo, mejorando en inteligencia artificial, mejorando toda la parte de grupo de aplicaciones familiares, etcétera, etcétera, pues por supuesto mínimo podrá crecer a este 13-14%, pero es que aquí si haces la media con este 13, con este 6%, por supuesto te baja bastante la rentabilidad anualizada. Aún así yo voy a tener en cuenta estos 31,52, pero quiero que sepas que esto es bastante conservador y fíjate que si estos 31,52 los pongo aquí en la calculadora y lo multiplico por el múltiplo apropiado que merece esta compañía, que en este caso son 25 veces, fíjate que llegaríamos a 788. 788, que fíjate que si me voy aquí a la calculadora y voy a la parte de retorno para que veas el crecimiento o la rentabilidad anualizada que podrías obtener en este caso a 4 años y medio, fíjate que aquí son los 499, que yo en este ejemplo te voy a poner 500, ¿vale? Para ser un poquito más conservador, no sé exactamente mañana a qué precio va a abrir la compañía, pero sí, para que lo tengas en cuenta, voy a poner el rango de 500 y luego en el precio futuro voy a poner lo que pone en la calculadora, que son 788. Pues pongo aquí 788, en este caso a 4.5, aquí está 4.5, eso quiere decir que un 10,64%. Realmente si la compras ahora y ya estamos teniendo en cuenta los resultados de este año 2024, sería 25, 26, 27 y 28. Realmente podrías también tener en cuenta que en vez de 4,5 son 4 años, lo que quiere decir que estaríamos hablando entre un 10 y 12%. Ojo, comprándola a 500, que como ves actualmente todavía ni ha llegado en post-market, no sé exactamente a qué precio va a abrir mañana, pero lo interesante es que esta rentabilidad más lo que está repartiendo esta compañía en dividendos, que es poco, pero que poco a poco se espera que vaya siendo creciente, y por supuesto te estoy diciendo que es que realmente el crecimiento de aquí es bastante conservador. Si quisiéramos hacer algo un poquito ya más estándar, es decir, aplicándole el mismo múltiplo de 25 veces, pero ahora sí lo que vamos a hacer es aplicarle un crecimiento de más sentido. Le voy a aplicar un crecimiento del 13% durante 4 o 5 años, es decir, incluso voy a hacer una valoración a 5 años para que veas, en lugar de a 4 años, a 5 años, el precio objetivo que podría tener esta compañía. Voy a partir de los resultados que van a presentar en 2024, 20,30 de EPS, o aquí 20,29 los normalizados, y aquí me vengo otra vez a la parte de MoneyChim, voy a la parte de calculadora y aquí voy a poner estos 20,29, luego después voy a poner aquí 5 años, porque recuerda que es 2024, 25, 26, 27, 28 a 2029 en este caso, pero le voy a ofrecer una rentabilidad del 13% de crecimiento, es decir, voy a estimar que los EPS van a crecer al 13%, que sí es bastante factible, y además incluso podría considerarse conservador para algunos escenarios, porque hay algunos analistas que estiman que incluso esta compañía podría crecer entre el 14 y 16%. Esto quiere decir que llegaría a unos EPS de 37,38, fíjate que ya no es 31 sino 37,38, lo que quiere decir que si esto lo pongo aquí 37,38 y lo multiplico por las mismas 25 veces, fíjate que ya llegaría a 934. Fíjate bien cómo cambia la película, porque ya en este caso aquí voy a poner los 934 y luego de precio actual, como te dije, son 500, lo que quiere decir que en este caso ahora si son 5 años, eso quiere decir que sería una rentabilidad del 13,31%, que es también, como te digo, bastante interesante. Es decir, al final, tal y como te he explicado en el canal, si el mercado mantiene el múltiplo, que es muy posible que pueda mantenerlo, aunque con esta compañía lo interesante, y eso es lo que me gusta de Meta, que el mercado, como digamos que está en el ojo del huracán con esta compañía, es decir, que siempre está atento a cualquier cosa que pasa y la castiga, eso quiere decir que es muy fácil que de aquí a 5 años, cada año, el mercado te dé oportunidades para comprarla más barata. ¿Por qué? Porque si sale una noticia, alguna multa, alguna historia, evidentemente el mercado de repente de 25 te la puede plantar en 23, en 22, en 20, en 19, etcétera, etcétera. Y todo eso a ti lo único que te da es la garantía de poder comprar esta pedazo de empresa con un gran múltiplo de descuento y así asegurarte una buena rentabilidad a largo plazo.
Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Meta. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.